Son las 7:33. Estamos ya en contacto con nuestro invitado, como lo habíamos anunciado, al economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, articulista de revista Vistazo, con quien vamos a conversar sobre temas económicos. ¿Cómo está, economista Acosta? Buen día. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Economista, ¿cómo está la situación de la economía nacional que tras la proforma presupuestaria para el presente año deja entrever que la producción petrolera ha caído y ha venido cayendo y no vemos que hay visos de recuperación justamente para alimentar ese presupuesto del cual permanentemente lo ha tenido como un factor importante dentro del apoyo económico al país? Bueno, definitivamente vemos que aquí hay dos ritmos en la economía. Por un lado, tenemos el sector exportador privado, que tiene muy buen desempeño, está creciendo aceleradamente, está sosteniendo la economía y alimentando la economía de divisas. Y por otro lado, tenemos al sector exportador público, a través del monopolio estatal en petróleo, que está jalando la economía hacia abajo. Entonces, si vemos en cuanto a valor agregado, vemos como el sector privado, el valor agregado privado crece de manera importante este primer semestre. Estamos con una economía que se está recuperando, pero es jalada totalmente por el sector privado y su dinamismo. Mientras que tenemos a un sector público en el petróleo, en el monopolio estatal de petróleo, que cada vez produce menos y tiene un valor agregado negativo. Es decir, está jalando la economía hacia abajo. Y eso se ve reflejado en los indicadores de producción, porque la economía podría crecer mucho más rápido si no fuese por el petróleo que está jalando la economía. Ahora, Los ingresos totales también se ven limitados y la capacidad de inversión pública también se ve limitada por esta caída en el sector petrolero. Ahora entiendo, economista Acosta, que esta situación se da porque el gobierno nacional, el Estado, no tiene recursos para invertir, para mejorar la producción petrolera, buscar nuevos pozos para la exportación petrolera. Y el sector privado tampoco puede intervenir porque la Constitución lo prohíbe. ¿Qué hacer allí? Definitivamente, ese es justamente el problema. El Estado no tiene el dinero para invertir, su insuficiente inversión, tampoco tiene la tecnología ni la transparencia. Son tres factores fundamentales necesarios para sacar adelante el sector petrolero. El Estado no los tiene. Y por otro lado, tenemos una constitución estatista que dice esto es un monopolio estatal. No queremos que haya inversión privada, es un monopolio estatal. Y la Constitución tolera a la inversión privada solamente como una excepción, lo cual implica que hay que justificar esa excepción. En la práctica, el resultado es que Petroecuador sigue concentrando activos que no puede manejar y la producción sigue cayendo. En la última década hemos perdido 100,000 barriles por día de producción y la Agencia Internacional de Energía estima que el país en 5 años, apenas 5 años, cree que va a perder la cuarta parte de su producción petrolera. Y si seguimos este ritmo, pronto dejaremos de ser un país petrolero. No porque se haya acabado el petróleo, que existe en abundancia, sino porque hemos sido incapaces, con ese modelo estatista, hemos sido incapaces de extraerlo. Por eso es que es tan urgente y hubiese sido una gran noticia que el presidente lo entienda y que plantee en las reformas constitucionales que están, las nuevas preguntas que entregó el día de ayer precisamente, que incluya una que diga y le pregunta a los ciudadanos si está de acuerdo que en el país haya competencia en todos los sectores de la economía, que se abra la puerta a la inversión de todo tipo, pública, privada, nacional, internacional, todo tipo de inversión bienvenida. Esa pregunta hubiese transformado el entorno económico del Ecuador, porque lamentablemente esos sectores estratégicos, esos monopolios estatales, estamos hablando que es la cuarta parte de la economía, nos mantienen en el subdesarrollo. Porque en todos los casos hay insuficiente inversión. En petróleo, caída libre. En electricidad, apagones masivos. Monopolios estatales de electricidad. En minería, llevamos décadas de atraso frente a países vecinos por el monopolio estatal consagrado en la Constitución. En telecomunicaciones, la única empresa que tiene permiso para desplegar la red 5G es la empresa pública, pero esa es la que no tiene ni clientes ni el dinero para hacerlo. Nuevamente, atraso tecnológico del país. El mundo ya va hacia el 6G, el Ecuador todavía no empieza con el 5G. Sin embargo de esto, economista Costa, el Banco Central nos refirió hace unas semanas atrás que la economía ecuatoriana ha crecido en el primer semestre, sobre el 3%. ¿A qué se debe eso? Bueno, es una buena noticia que la economía esté creciendo, 3,9% del crecimiento del primer semestre, muy positivo, y se debe, primero hay un rebote frente, recuperar lo perdido frente al año anterior. El año anterior
la economía se contrajo 2%. Y la causa detrás de esa contracción tan fuerte estuvo, entre otras cosas, los apagones. Los apagones explican alrededor de 1,4% del PIB de caída. También hubo la inseguridad e incremento fuerte de impuestos. Todo eso retiró dinamismo de la economía. Este año, en cambio, ya no tenemos apagones, la actividad económica vuelve al estado normal. Y por otro lado, vemos un sector exportador, un sector externo muy dinámico, que está generando ingresos para la economía. El consumo también vuelve a recuperarse. Hay mucha liquidez en la economía. Los depósitos han subido significativamente. También está comenzando a subir el crédito. Todo esto se refleja en más dinamismo económico. Pero hay que estar muy claros y poner las cosas en perspectiva. Si bien es una excelente noticia crecer 3,9%, es absolutamente insuficiente si nuestra meta es salir del subdesarrollo. Para salir del subdesarrollo, el país debería crecer a ritmos por encima del 5% y por varias décadas. Y eso es posible. Hay países que lo han hecho, pero para eso hay que hacer cambios estructurales profundos, aquellos que ni siquiera se están discutiendo en el país. Y uno de esos cambios estructurales profundos, y capaz el más importante, es el que mencionaba hace un momento: abrir la puerta a la inversión en todos los sectores, porque la inversión es el motor del crecimiento económico. Totalmente de acuerdo, economista. Ahora, este crecimiento, que es efecto rebote, ¿verdad? Usted lo acaba de manifestar, lo ha hecho el sector privado en función de las exportaciones. ¿Cómo mira al gobierno en su accionar de los viajes presidenciales, justamente estrechando lazos en esta diplomacia internacional nueva de presidente a presidente para conseguir nuevos convenios comerciales que le permitan que los productos ecuatorianos lleguen a los diferentes mercados del mundo y atraer las divisas que requiere el país para su desarrollo? Bueno, es una gestión absolutamente importante y muy positiva. De los grandes temas, de los grandes cambios que tiene que hacer el país, uno de ellos es apostar por libre comercio, y eso lo está haciendo este gobierno. Está abriendo mercados para los productos ecuatorianos, y esa política activa va a generar más opciones de crecimiento futuro, va a construir competitividad. Entonces, esa gestión es fundamental, y yo creo que los mayores logros del gobierno están en ese campo, en seguir impulsando la apertura comercial. Ojalá que también se incorporen otras políticas fundamentales, como eliminar las barreras a la inversión privada, abrir el sistema financiero al mundo, también requiere de reformas estructurales para eso, modernizar el mercado laboral, tener un Estado financiado, responsabilidad fiscal, no un exceso de gasto que va permanentemente por encima de las capacidades y que siempre se transforma en nuevos impuestos a los ciudadanos. Entonces, esos son los temas pendientes que hay que trabajar también, junto con esta política absolutamente positiva que es la de la apertura comercial. Ahora, hay un sector productivo empresarial que le ha puesto esfuerzo a su inversión: el camaronero, el bananero, el cacautero, el floricultor y otros productos que de la sierra salen al mundo, ¿verdad? Pero hay zonas que se pueden tranquilamente, estando deprimidas, mejorarlas. Esmeraldas, por ejemplo, el norte de la sierra, el sur del país, a través de políticas que permitan inversión, que permitan abrir mercados y darle trabajo al pueblo ecuatoriano. En esa línea, ¿cómo ve al gobierno nacional, economista Costa? Mire, yo creo que en el tema del resto de políticas todavía hay muchísimo por hacer. El gobierno no ha hecho cambios económicos profundos. Sí, yo creo que el principal logro está en el comercio internacional. Tiene mucha claridad, es una prioridad para el gobierno y es una prioridad para el país. Eso es muy positivo y hay que aplaudirlo. Pero se necesita hacer cambios a la interna. Necesitamos también al país volverle competitivo en todos los frentes. Cuando hablo de abrir el sistema financiero al mundo, significa darle competitividad al sistema financiero, que haya más ahorro internamente y con ello haya tasas más bajas, más disponibilidad de financiamiento. Y eso se logra haciendo las tareas completas, más competencia, banca internacional llegando al país, etc. Perdón la interrupción, economista. Perdón la interrupción. Este acuerdo entre Ecuador y Panamá, que últimamente se dio a través del rentas internas, el servicio de rentas internas, posibilita eso que usted está indicando de la banca internacional. Es un acuerdo importantísimo porque era un absurdo lo que hizo Ecuador. Ecuador decidió autoaislarse de un gran centro financiero internacional. Es decir, autocastigarnos.
Los capitales están en Panamá, los grandes capitales están en Panamá, pasan por Panamá, y nos guste o no nos guste, por ahí pasan los grandes capitales. Y en Ecuador se nos engañó diciendo, es que eso es plata mala vida. Falso, no es plata mala vida. Panamá no es un centro de dinero mala vida, es un centro financiero internacional de primer orden. Y el Ecuador dijo, no, no queremos que entre esa plata. Preferimos que haya poco dinero en el Ecuador, que sea caro, a que venga el dinero de Panamá. Bueno, ahora con este acuerdo lo que se ha logrado, lo que se va a lograr es destrabar ese flujo de capitales. Antes castigábamos el dinero que venía al mercado de capitales. Si alguien de Panamá quería invertir en la bolsa de Ecuador, en acciones para financiar actividad productiva, era castigado. No tenía que pagar ISD, y además, si es que quería invertir en una empresa, tenía que pagar un impuesto a la renta superior al que pagaban todo el resto de empresas. Entonces, ahora con este reconocimiento y este acuerdo que se firmó, Panamá pasa a ser tratado igual que cualquier otro origen del dinero. Eso significa que el dinero puede comenzar a fluir desde Panamá, de ese gran centro financiero internacional. Ahora, el Ecuador tiene que hacer también, como digo, cambios estructurales para todo. Para que llegue la banca internacional a invertir en el país, necesitamos una legislación bancaria moderna, basada en las mejores prácticas internacionales. La legislación actual ecuatoriana maximiza la intervención estatal, minimiza la supervisión. Necesitamos invertir los factores. Necesitamos una legislación que maximice la supervisión, pero que minimice la intervención estatal. Esa es la única manera de integrarnos a la banca internacional, que es fundamental para tener más ahorro, para poder tener tasas más bajas y más oferta de crédito. Ahora, el gobierno también ha destacado algunos hechos en materia económica. Por ejemplo, la reducción del riesgo país. Pero para el pueblo llano, eso como que no le llega. ¿Con qué se come el riesgo país? Pero ¿cuál es la importancia de tener un riesgo país bajo que ojalá rompa la barrera de los 700 puntos para tener mejores condiciones como la que el Ecuador tuvo en el 2019? ¿Para qué sirve el riesgo país, economista Acosta? El riesgo país lo que mide es la probabilidad de que un Estado no pague sus deudas. ¿Por qué es importante que sea bajo? Porque ese es como un sello que dice es un Estado responsable. Se endeuda y lo que se endeuda devuelve, paga. Entonces, al buen pagador se le presta dinero en abundancia y además se le presta con tasas bajas. Al mal pagador se le cobra caro y muchas veces ni siquiera se le presta, como en el caso actual del Ecuador. El Ecuador todavía tiene el mercado de capitales cerrado. No le quieren prestar al Ecuador los inversionistas internacionales. Entonces, ¿qué sucede? Que eso termina haciendo daño al país porque limita la capacidad de hacer obra pública. Para hacer una hidroeléctrica necesitamos capitales, necesitamos endeudarnos, financiamiento. No lo podemos hacer con el dinero que hay localmente. Pero si el mercado está cerrado, significa nos están diciendo usted es un mal pagador y por eso yo no le presto la plata. Entonces, es fundamental que siga bajando el riesgo país porque es una medida de la responsabilidad fiscal. Y el que es fiscalmente responsable tiene más acceso a financiamiento, lo que a su vez se ve reflejado en más obra pública, más obras de infraestructura, más desarrollo, más empleo, más beneficios a los ciudadanos. Es un efecto indirecto. Por eso es que muchas veces la gente dice, ¿y eso a mí qué me importa? Pero realmente un país que se maneja bien sus cuentas fiscales, que tiene acceso al financiamiento, puede hacer más obra pública, puede atender mejor a sus ciudadanos, puede dinamizar mucho más la economía. Y para el sector empresarial, ¿cuán importante es el riesgo país? ¿Podrá, por ejemplo, importar o comprar máquinas para mejorar la producción, modernizar sus equipos, etcétera? Bueno, es importante, aunque el riesgo país mide el riesgo del Estado, no el riesgo privado, es un riesgo solamente de las cuentas públicas, aunque se llame riesgo país, pero es solamente de las cuentas públicas, pero sí afecta al costo de financiamiento privado, porque un país con un riesgo país muy alto implica que pronto va a venir una reforma tributaria, que pronto va a haber cambios en el entorno, y eso hace que también se eleve el riesgo privado. Entonces, sí hay una relación con el riesgo privado y cuánto le cuesta a una empresa privada conseguir financiamiento o a un banco, una cooperativa, conseguir financiamiento en el exterior. Aunque el riesgo país específicamente se refiere al riesgo del Estado. Ajá. Ahora, ¿cómo ha visto el movimiento del mercado laboral? ¿Qué es otro factor por el cual el gobierno debe trabajar? Hay más de 5 millones de jóvenes esperando la oportunidad de un trabajo, economista Acosta. Sí, el mercado laboral está
presenta cifras positivas porque la economía está creciendo. Entonces vemos como el dato más reciente, se crearon 282,000 empleos adecuados, lo cual es absolutamente positivo, definitivamente, pero hay que estar muy claros, esto no significa que el mercado laboral sea maravilloso, más bien todo lo contrario, el mercado laboral todavía tiene grandes desafíos. Estamos viendo que se incrementa la población, el empleo adecuado en relación a la población económicamente activa. Actualmente son casi 39 de cada 100 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, un incremento de casi 3 personas en el año, en el último año. Es muy positivo, pero sigue siendo una cifra tremendamente baja. Al fin de la bonanza, la mitad de la población económicamente activa tenía un empleo adecuado. Ahora estamos con 39 de cada 100. Entonces vemos que todavía hay un largo camino por recorrer. ¿Y cómo mejorar el empleo, la participación del empleo adecuado? ¿Cómo hacer que haya más empleos? Inversión. Nuevamente volvemos a lo mismo. Hay que destrabar la inversión. Por eso es que son tan importantes estas reformas estructurales, para que se permita en el país y se dé la bienvenida en el país a todas las inversiones de todos los orígenes, en todos los sectores. Esa es la única vía para poder acelerar la generación de empleo. Este tema me gustaría ligarlo con el tema de la seguridad social, pero que es mucho más amplio. Por lo tanto, economista Acosta, si me permite, lo comprometo para más adelante tener un diálogo sobre el tema, ¿verdad? Porque para concluir me gustaría tener una referencia suya respecto de lo que el sector exportador aspiraba en la visita del secretario de Estado de Estados Unidos al Ecuador, el señor Marco Rubio, que no siendo parte de los convenios comerciales y de la política arancelaria que está aplicando el presidente Donald Trump a varios países del mundo, ¿verdad? Se esperaba algún pronunciamiento en ese sentido, porque la aplicación de un 15% de aranceles para los productos ecuatorianos que se exportan al mercado norteamericano es mucho más que Colombia y mucho más que Perú en algunos casos. ¿Cree usted que se conseguirá rebajar ese monto y volver al cero para el camarón, para el banano, por ejemplo? Bueno, lo que ya se aclaró es que lo que está negociando Ecuador con Estados Unidos es una reducción de esa sobretasa, de ese 15%, Ajá. y que probablemente se va a lograr para ciertos productos, no de manera general, sino escoger ciertos productos que puedan tener una cero de sobretasa o una sobretasa menor. En su momento, las declaraciones de Marco Rubio dieron a pensar que podría haber la opción de un tratado de libre comercio, pero realmente después fue aclarado que no, que eso no es lo que estaba diciendo, sino que se trata simplemente de esa sobretasa, y creo que sí es posible una reducción en algunos productos, no de manera generalizada, pero sí en algunos productos. Interesante lo que usted nos explica, economista Alberto Acosta Burneo. Le agradezco por su comparecencia aquí en OMC Noticias y sobre todo por la orientación que le da a nuestra audiencia en redes sociales, que es muy importante viniendo de usted, un analista y además un hombre muy objetivo en el análisis económico de nuestro país. Muy gentil por su atención. Deseo que tenga el resto del día muy bueno, economista Acosta. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias, buen día. Son las 7:52. Le agradecemos una vez más al economista Alberto Acosta Burneo, editor de análisis semanal, articulista de revista Vistazo, por el diálogo aquí en OMC Noticias.